se va dando, y se va repitiendo, y se va repitiendo, y se va repitiendo. Entonces ahorita estamos el 21 de diciembre del 2012, llegamos al punto del día del ciclo galáctico. Toma el ciclo galáctico 12.800 años en ser noche y 12.800 años en ser día. El día, que es cuando, el día con el no se ve muy bien, pero allá sí lo ven, ¿no? Ok. Ahí está, el día y la noche. El día y la noche es cuando toda la galaxia o todo nuestro sistema solar, ¿sí? Nosotros nos movemos alrededor de la galaxia. Estamos en un movimiento. Cuando llegamos enfrente de la galaxia, en ese momento estamos de día. Vamos haciendo este recorrido alrededor. Cuando llegamos al lado contrario del centro de la galaxia, es la noche. Tardamos 25.000 años, 25.625 años en hacer todo este recorrido, todo el recorrido. A los 12.000 años, 12.800 años, acabamos nosotros de dejar la noche. ¿Qué es la noche? Pues como cuando te duermes, ¿no? Así, no hay luz, no llega la luz del sol central o del centro de la galaxia, no emite nada de luz. Entonces, si no tenemos la suficiente luz que recibimos durante el día, pues la noche va a ser muy noche, ¿verdad? Muy oscura. Ok, entonces, cada 5.000 y tantos años recorremos. Está primero el amanecer, ¿ok? Cada 5.500 y tantos años, 5.125 años. Primero empieza el amanecer, que ahorita estamos en el amanecer. A partir del día 21 de diciembre del 2012, entramos en el amanecer. Y en el amanecer, ¿qué está pasando? La gestación. ¿Sí? ¿Qué es la gestación? Pues cuando empezamos a iniciar algo nuevo, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, y lo que estamos aprendiendo es la nueva energía. Fueron muchos años de la caída, fueron 13.000 y tantos años de la caída, y a partir de ahí, toda la humanidad se metió en una energía de oscuridad, de la tercera dimensión. Luego viene el mediodía, ¿sí? O sea que dentro de 5.000 y tantos años vamos a estar en el pleno desarrollo de la luz. O sea que tenemos 5.000 y tantos años para hacer un trabajo. ¿Quién sabe cuántas veces vamos a ir y venir todavía para hacer este trabajo? Y luego la tarde es menos, un poco menos, otros 5.000 y tantos años, el atardecer, la noche y la noche. ¿Ok? El 21 de diciembre fue la terminación de 5.125 años. Y también fue la terminación de 100.000 años atrás. Hace 100.000 años, yo ahorita lo voy a explicar más profundamente. Hace 100.000 años, unos seres que pertenecen a nuestra galaxia, que se llaman pleiadianos, ellos hicieron lo mismo que nosotros estamos viviendo. Ellos ya pasaron por esta graduación. Y el plan es, el plan cósmico, el plan que tiene el Creador, ¿sí? Es: yo voy a hacer un trabajo para que los demás, los de arriba, asciendan. Y los otros de arriba asciendan. Y los otros de arriba asciendan.
Es como para los que saben acerca del multinivel, es como un multinivel, igualito. Por eso está tan amplio ahorita los multiniveles de cualquier cosa, ¿eh? Por eso, porque cuando yo hago un trabajo, hace que ascienda de arriba y hacia su... Y ese es el plan cósmico que tiene el Creador. Entonces, si nosotros los seres humanos hacemos un trabajo, permitimos que los que están más alto de vibración de nosotros mismos, que son los pleiadianos, asciendan hacia arriba. Entonces, hace 100,000 años, los pleiadianos, ¿sí?, ellos ya se graduaron, ya pasaron por todo esto, por toda esta tercera dimensión, esta dualidad de la que vivimos los seres humanos, que tenemos 13,000 años viviendo con esta dualidad. Ya pasaron por esto. Entonces ellos están apoyándonos y toda la galaxia, ¿no? Entonces hace 100,000 años ellos dijeron que ya estábamos listos. ¿Qué había pasado anteriormente? ¿Qué había pasado? Recorríamos y recorríamos y recorríamos 4 veces, 4 oportunidades hubo. Lo que pasa es que llegaba la luz del centro de la galaxia, y cuando llegaba, los seres humanos no teníamos la suficiente luz para la luz que estaba emitiendo el centro de la galaxia, la pudiéramos anclar a la Tierra. ¿Y cómo es eso? Es como tú, cuando a lo mejor escuchaste del seminario, o que ya has hecho otro trabajo, o X y Y, ¿no? Tú estás aquí por algo, ¿no? O sea, ¿qué tomó para que te llegara esa información? Bueno, que tienes una conciencia diferente. Hay personas que escucharon, y te escuchan otras cosas, ¿eh? Que escucharon del seminario, o otro trabajo, no importa lo que sea, pues. El punto es que se empieza a hacer trabajo, ¿sí? Y que bueno, pues igual, pues les entró por aquí y les entró por el otro lado, ¿no? Eso lo que quiere decir es que no están dentro de la vibración, no es ni bueno ni malo, simplemente no están dentro de la vibración. Se los pongo de ejemplo porque eso fue lo que pasó con toda la humanidad. Llegaba la luz del sol central, del centro de la galaxia, y como no estábamos mucha gente, muchos de los seres humanos no teníamos la conciencia y la luz suficiente, entonces la luz llegaba a la Tierra y la Tierra se cimbraba, ¿no? Pues por eso el arca de Noé, ¿no? ¿Sí? Por lo mismo. Y así hubo muchas caídas, ¿eh? O sea, sí hubo en muchos momentos cuando la humanidad se acabó y luego volvió a la vida. Entonces, eso también es la culminación de los 100,000 años. 4 veces hemos pasado por eso. Luego vamos a ver por qué está relacionado 4 veces con que dice la historia, que son 4 razas, que ahorita viene la quinta raza, el quinto sol, que también hablan nuestros antepasados de eso. Todo tiene relación. El punto aquí es que todo tiene relación. Ok, entonces la noche galáctica, ¿sí?, era una época de dualidad. ¿Qué es la dualidad? Así como bueno, malo, alto, bajo, ¿sí? Así hay oscuridad y luz. Esa es la parte dual. Y es el separatismo, yo, entra el egoísmo, ¿sí? Muchísimo egoísmo, el control, y el egoísmo y el control. ¿Para qué? Para no sentir. Cuando fue la caída hace 13,000 años, el cuerpo emocional se bloqueó. El ADN se decodificó. El ADN se codificó. Y nos cerramos completamente. Eso es lo que pasó en la noche galáctica, que se inició hace 13,113 años, hasta el 2012. Si tú cuentas 13,113 años antes de Cristo hasta el 2012, son los 5,000 y tantos años. Ok, entonces a partir de 1992 inicia, según los mayas, inicia el tiempo del no tiempo. Quiere decir
que todas las células de nuestro cuerpo, por la cantidad de energía que está descendiendo del sol, el sol le da a nuestro sol esa energía y nuestro sol nos las da a nosotros. Entonces, por tanta energía que está descendiendo, las células se aceleran. Eso quiere decir que cuando tus células se aceleran de tu cuerpo, es que estamos subiendo de vibración. Por eso es que dices que el día no te alcanza. El día, si ven, te hace más chiquito. Quiere decir que las células están subiendo de vibración. Cuando una célula es pesada, cuando estamos pesados, ¿sí? Estamos en una tercera dimensión y la luz nos está acelerando. Nos está acelerando. Y cada vez que tú escuchas que el sol desprendió tormentas solares, es luz que nos está llegando. Más, banda de fotones, para seguir ascendiendo. ¿Y qué pasa? Obviamente entra la luz y aquello que no pertenece a la luz dentro de ti, pues empieza a brincar, ¿verdad? Es por eso que nos sentimos a veces como nos sentimos. Nos sentimos que no encontramos la puerta, nos sentimos que de repente tenemos un sentimiento que no sabemos ni por qué llegó, ¿sí? Nos sentimos a lo mejor vacíos, ausencia de luz. Y ese 21 de diciembre entró la divina edad de oro. Aquí empezamos ya una época diferente que le llamamos la edad de oro, porque es la era del amor y de la compasión. Por ser egoístas, individualistas, no nos damos cuenta o no nos preocupamos por lo que, o desde nos preocupamos, ni siquiera vemos al que está enfrente de nosotros. Vas por ejemplo en tu carro y se acerca una persona a pedirte, no sé, o a ofrecerte algo, ¿sí? Y en lugar de verla en automático cerramos, si no vemos que la persona, ni siquiera la vemos a la cara, y vemos toda esa apuración que tiene esa persona o todo ese, a lo mejor, dolor que trae, no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos en nosotros, en mí, en yo. Voy, vengo, arriba, en yo, en mí. Entonces, toda esta luz que estamos recibiendo ahorita del gran sol central va a hacer que entremos en el amor y en la compasión. ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es cuando empezamos a sentir compasión? Empezamos a sentir compasión cuando a alguien le pasa algo, ¿no? Cuando ves en la televisión, híjole, un cerro se desgajó y se llevó una ciudad entera. Y entonces en ese momento, a lo mejor con el dolor que estás escuchando de la persona que está compartiendo que se quedó sin casa, empiezas a sentir dolor, ¿no? Bueno, pues ya con eso, con ese sentimiento que estás sintiendo, toda esa energía, imagínate si todos los seres humanos sintiéramos esa compasión por esa persona que le está doliendo algo. Pues otra humanidad tendríamos, que eso es a lo que vamos, ¿verdad? Entonces empezar a despertar la compasión, que es la parte femenina del ser humano, la compasión y el amor. No es un amor ni de relaciones, ni de parejas, ni de hijos, no. Es una relación, es un amor divino. Es una expansión de tu ser. Ok. Vamos a hablar un poquito ahorita de la historia de la humanidad. Las religiones dicen que somos productos de la creación y el esoterismo dice que somos producto de las encarnaciones de entidades espirituales. Todos venimos de las estrellas, todos, de diferentes estrellas, de diferentes sistemas. Y éramos almas. Y ahorita vamos a ver cómo es que trabajamos para esto. Primero vamos a dar una breve información de
aproximadamente de lo que pasó en nuestra tierra, ¿no? Hace 560,000 años no se llamaba ni tierra, ni siquiera estaba entre Mercurio, Venus, ni siquiera estábamos donde estamos ahorita, entre Venus y Marte. Estábamos después de Saturno. Era pura luz. Éramos pura luz. No éramos seres humanos. Entonces hubo una colisión y en ese momento la Tierra, lo que ahorita le llamamos Tierra, que en ese momento se llamaba Tierra, se desplazó hacia Venus, se partió en dos, por eso el cinturón de los asteroides, y se fue a donde ahorita pertenecemos. En ese momento se volvió la Tierra. Entonces empezamos la evolución. Utilizaba el plan, hacer el plan divino, el plan cósmico. Utilizaba empezar a tener movimiento de evolución. Por lo mismo, evolucionamos nosotros, evolucionan otros. Entonces aquí ven la evolución que hemos tenido, cómo hemos ido evolucionando hasta llegar a lo humano. Nos vamos a detener ahorita un poquito después entre esto y esto. Hace 100,000 años, los pleiadianos, ¿sí? Que son los que primero ascendieron, los que primero se graduaron, que están cerquita de nosotros, como si nosotros estuviéramos ahorita hablando, por ejemplo, de la escuela, para lo que lo podamos entender, como si los pleiadianos estuvieran en la prepa y nosotros estamos en secundaria, ¿no? Entonces, deciden darnos hace 100,000 años y ahorita voy a explicar detenidamente qué fue lo que pasó, y hace 13,000 años fue la caída, cuando entramos en la dualidad, cuando entramos en la oscuridad. Según los mayas y según los aztecas y según otras culturas, son 4 raíces las que existen. De hecho, los mayas hablan del quinto sol, que es la quinta raíz, que es la que estamos ahorita gestando, la estamos gestando. La primera raza eran seres etéricos, pura luz, no era cuerpo físico, era pura luz. Vivían en la quinta dimensión y se llamaban los uraneanos. De hecho, hay un libro que se llama Urantia, donde habla de toda la destrucción, de cómo fue la Tierra, la evolución de la Tierra, de Urantia en este caso, ¿no? La siguiente raza es los hiperbóreos. Trabajaban también, eran pura luz, y trabajaban todos sus sentidos extrasensoriales. O sea, se teletransportaban, todos los sentidos extrasensoriales, flotaban. ¿Ok? Entonces esta también era luz, era quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión. ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones es la vibración. ¿Qué es una dimensión? Es como si tú estuvieras en un radio, como si tú tuvieras el radio de tu carro y te subes a una montaña o pasas por una pendiente y esa estación no funcionó en esa parte. Eso quiere decir que la vibración no le llegó. ¿Ok? Eso quiere decir la vibración. Sí, los veo así como con cara de incógnita, pero si quieren ustedes, después podemos tener un poquito de tiempo para preguntas abiertas. Nada más si les pido de favor que las escriban y las pasen allá atrás donde está Carla y Gaby. Ok, luego vienen los lemurianos. Los lemurianos se encontraban aquí.
se encontraban en un continente, existía un continente, ¿sí?, entre América y Asia. Este continente no era, eran varias islas, eran muchas islas unidas, muchas. Y los lemurianos descendieron, llegaron a nosotros, porque se dieron cuenta los pleiadianos que estábamos muy lentos en nuestra evolución y necesitaban como reactivar la luz dentro de la humanidad. Y todos estos lemurianos descendieron quinta dimensión. No venían a liberar, no venían a pasar tercera, cuarta, quinta, no, o a trascender, porque incluso en la tercera hay diferentes vibraciones, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes vibraciones? Pues no es lo mismo una persona que a lo mejor que mata, que roba, a una persona que no pasa nada por su vida, es una vibración diferente, a una persona que quiere empezar a evolucionar. Dentro del mismo hay vibraciones diferentes. Ok, entonces, ellos, los lemurianos, lo que hacían era trabajar con su ADN. Como vivíamos en la quinta dimensión, que eso es lo que vamos a vivir dentro de poquito tiempo, en la quinta dimensión, no había necesidades. No tenía necesidades de vestir, no tenía necesidades de comer, no tenía nada. No tenía ninguna clase de necesidades. Esas necesidades que nosotros tenemos son de la tercera dimensión, ¿sí? Es las necesidades de la dualidad. Entonces, como ellos pertenecían a la quinta dimensión, no tenían esas necesidades. Entonces, lo que hacían era trabajar con su ADN. ¿Cómo es que trabajaban con su ADN? Metiéndose adentro, encontrándose internamente. En la medida que tú te metes más adentro de ti, en ese momento vas a encontrar más tu luz. Entonces, hablando de los lemurianos, su continente se llamaba Mu, que significa madre patria. Estoy hablando esto de aproximadamente 70,000 años. Tenían desarrolladísima la parte femenina. O sea, eran tan femeninos que un adulto como yo tenía ahorita hablando ahorita de la tercera dimensión de nosotros lo que vimos, como una niña de 10 años. O sea, inocente. O de, vemos, ¿no? Porque ustedes están súper desarrollados. Bueno, vamos a ver, como de unos 7 años, 8 años, así. Esa inocencia, pues. Así vivían. No había malicia. El punto es que no había malicia, eso es a donde voy. ¿Sí? No entraba nada en la tercera dimensión. Y desarrollaban, ellos querían activar sus 12 hélices del ADN. Eso después lo vamos a hablar qué es el ADN y de cómo se comporta. También estaban trabajando mucho con su estructura ósea. O sea, ellos estaban dedicados a verse, a sanar, trabajaban mucho con sus células, hablaban con sus células y sanaban. Se autosanaban y duraban años y años y años y años de vida. Ok. Se podían trasladar, ¿sí? Podían irse a toda la galaxia, ir y venir, se teletransportaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban en la quinta dimensión. También se podían transportar a la tercera dimensión. Si nos regresamos un poquito, ¿qué pasaba en esta parte del mundo? Aquí hay otro continente que ahorita lo vamos a hablar. Pero ¿qué pasaba aquí? Pues estábamos así como estábamos así. Entonces,
de todas maneras, ellos como trabajaban para la luz, nos llegaba algo de luz a las otras partes, ¿no? A las otras partes de la parte de la tierra, ¿no? De los continentes. Utilizaba ver un cambio, necesitaba ver un cambio, moverse los lemurianos. Entonces se hunde ese continente, y se hunde. Ellos ya sabían que se iban a hundir, y en el momento que se hunden empiezan a salir, o sea, no se quedan ahí, empiezan a salir y se van a las diferentes partes, se van hasta Europa a veces, ¿sí? Y de aquí hasta Chile, y se empiezan a revolver, no a revolver, sino a mezclar con toda la humanidad, ¿verdad? Se empiezan a mezclar. ¿Por qué se hundió? Porque necesitaba moverse. Cuando tú tienes una experiencia muy fuerte en tu vida que causa un choque interno, hace que te muevas, hace que tu dimensión, tu propia energía se mueva para brincar a otro punto, a otro paso, a otra puerta dimensional. Y entonces utilizaba la humanidad tener esto para brincar al siguiente paso. Sí, porque se va pasando mucho tiempo y todos los seres de las que pertenecen a la otra galaxia, sirianos, andurianos, pleiadianos, estaban esperando. Entonces utilizaba ver como una colisión, ¿sí?, de energías, o una colisión que es cuando a ti te pasa algo. Cuando te sucede algo, entras así como en choque, y ahí tu energía bota, y entonces ahí viene el aprendizaje. Eso siempre lo hemos vivido, la humanidad. Y con los pleiadianos, con los lemurianos, utilizábamos vivir eso. Entonces, al mismo tiempo había otro continente que se llamaba Atlantis. Los lemurianos eran femeninos y los de la Atlántida eran masculinos. Cuando se hunde la Lemuria y que empiezan a salir, ellos también tenían una vibración muy alta, nomás que eran como más mentales, no eran tan sentimentales, no eran tanto de la energía femenina. ¿Qué pasa con la Atlántida? Los lemurianos llegan a la Atlántida, ¿sí?, para equilibrar las dos energías, la energía masculina y la energía femenina. Y esa energía que existía pudiera irse a todo el resto del planeta, el resto de la humanidad. Entonces, lo que hicieron cuando llegaron los lemurianos, hicieron en una parte de la ciudad, o del continente más bien, no de la ciudad, hicieron una ciudad en donde la dividieron en dos, la parte masculina y la parte femenina. Y para que esas dos energías se alinearan. Eso es lo que es el equilibrio. Hicieron su ciudad principal, la construyeron como el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene 10 esferas que giran en espiral, y eso nos da las energías de la fuente, de Dios, del Creador, como le quieran nombrar. Entonces, el primero, que es el reino, nos lleva al fundamento, que es la fuerza. De ahí nos vamos a la gloria. Se divide en dos, en la parte masculina y en la parte femenina. Después de la gloria vamos a la eternidad, ¿sí? Y después a la belleza, a la victoria. Entra así, sube para acá, hasta llegar a Dios. Ese es el árbol de la vida. En pocas palabras, si tú estás anclado a la tierra y tienes fortaleza y eres bello y tienes belleza a tu alrededor, en ti, interno y para ver todo,
Llegas más fácil, ¿verdad? Mas, sin embargo, tenemos también estas opciones para llegar. Y esto lo practicaban ellos. Esto lo practicaban los de la Atlántida. Así vivían. Para llegar al Creador, para llegar a la energía de Dios, de la creación. Hay otro dato que son las tablillas de los sumerios. Hace como por el año 2005-2006 se encontraron estas tablillas. Y estas tablillas datan de 450,000 años atrás. De eso data la historia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dicen esas tablillas? En esas tablillas dice, habla de los lemurianos, como les acabo de decir, mas sin embargo habla, vamos a ir aquí, habla que dentro de nuestro sistema solar hay un planeta que no corre igual en la órbita como corremos todos en el Sol, bien al contrario. Que cada 3,000 y tantos años este planeta llega y pasa, hagan de cuenta, que es la Tierra o del sistema solar y él viene al contrario. Entonces cruza en un determinado momento con la Tierra. Y cuando uno hace muchos años cruzó con la Tierra, se dio cuenta de que en la Tierra había oro y no tenían un grave problema. Tenían un problema de, como nosotros ahorita, la atmósfera. Y la única manera para sanear esa atmósfera era por medio de oro. Entonces se dieron cuenta que en la Tierra había oro. Entonces descienden y llegan y como por aquí se establece. Lo que es ahorita Irak, ahí se establece. Y entonces empezaron a irse a las minas a sacar el oro, y porque dentro de 3,000 y tantos años iba a volver el planeta, y en el momento que volvía, sí, sacaban el oro y se llevaban el oro. Y si ustedes ven, la historia es, por eso todo el mundo quiere oro, ¿no? O sea, todo tiene relación, todo tiene relación. Y entonces se dieron cuenta de que en todo el resto, ¿sí? En todo el resto, había seres como animalitos, ¿verdad? Seres que su ADN era casi de la segunda dimensión. O sea, era como que, ¿cómo le voy a hacer si tengo aquí un martillo o si tengo un palo? Porque mi martillo sabía, ¿verdad? ¿Cómo voy a prender el fuego? X y Y. Todo eso lo enseñaban ellos, ¿no? Pero ni siquiera antes de eso, ¿no? O sea, como animalistas. Como sabemos nosotros la evolución del ser humano, así. Entonces se dieron cuenta que si hacían experimentos con el ADN, hagan de cuenta que es esto, ¿no? Así está. ¿Sí? Estos se llamaban Nephilim, así se llamaban. Y se dieron cuenta que los humanoides, no éramos seres humanos todavía, porque nos volvemos seres humanos a raíz de que nos dan la divinidad. En ese momento nos volvemos seres humanos. Éramos humanoides. Entonces dice, bueno, pues ¿por qué no mejor a estos humanoides empezamos a hacer? Porque más eran expertos en experimentos del ADN. Expertos, podían modificar el ADN. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no mejor hacemos unos experimentos y les damos un poquito de capacidad para que puedan mover el pico y la pala, ¿no? Y puedan extraer el oro que nosotros queremos. Y entonces eso se desarrolló en África, ¿no? Hacen experimentos y se desarrollan en África, y entonces se vuelve lo que nosotros ahorita, o lo que la historia nos ha dicho acerca de los esclavos, ¿no? En muchas ocasiones los africanos son gente muy femenina, muy sensible. Yo a veces cuando los veía en la televisión decía, ¿por qué no reaccionan?
¿Por qué no reacciona, no? Pero bueno, es parte de su ADN. Entramos en el entendimiento que es parte de su ADN. Así está su ADN codificado, ¿no? Ok, entonces empieza y entonces siguen haciendo experimentos y dice, vamos a hacer a un hombre, ¿sí? Como nosotros. Obviamente ellos eran lo que nosotros le llamamos en las leyendas Zeus, Poseidón, eran dioses, ¿sí? Porque tenían desarrollo más que nosotros, porque eran más evolucionados que nosotros. ¿Okay? Entonces, en el momento que empiezan a practicar el ADN y hacen a un superhombre que es Adán. Entonces lo hacen con un coeficiente intelectual mayor que los otros, nada más que no permitían, ¿sí? Que hubiera que no supiéramos más acerca de lo que es el árbol de la vida para que no los brincáramos, ¿verdad? Okay. Por otro lado, en la Atlántida, todos estos seres van y se meten a la Atlántida, ¿sí? Y entonces van poquitos, un número poquito de seres de esta clase va y se mete a la Atlántida y empieza a querer a decirles a los atlantes cómo hacer las cosas. Y los atlantes no les hacen caso, ellos siguen, y de repente viene un cometa en donde hace un choque con la Atlántida, o con la Tierra más bien, y la mitad de la Tierra, la mitad de la Atlántida, o una parte de la Atlántida, se va para abajo. Y cuando eso pasa, se espantan los atlantes. Entonces, les hacen caso. Y estos cuates lo que hacían, es que hicieron un Merkabah sintético. ¿Sí? Un Merkabah es un cuerpo de luz que tenemos los seres humanos por nuestra misma divinidad que tenemos nosotros adentro, de que somos divinos. Cuando tú activas ese cuerpo de luz, ¿sí? Ese cuerpo de luz puede volverse como un 8 metros de distancia, ¿no? Entonces ellos lo activan con la emoción, con el sentimiento, con el amor. Con eso es con lo que se activa. Entonces ellos hicieron un Merkabah sintético. Por eso es que es el triángulo de las Bermudas. Cuando pasa ahí hay mucha vibración, hay una energía, ¿sí? Que no fue creada, que no fue hecha para un plan de amor, sino fue para un control, para controlar. Entonces por eso se fue para abajo. En ese momento, además que también los atlantes, pues como todo, ¿no? Todo tiene su alfa y su baja, como los ciclos, ¿no? Si ustedes ven los ciclos de todos los imperios que ha habido, llegan a su culminación, luego viene otro imperio y luego viene otro imperio. Entonces, bueno, cayó la Atlántida y en ese momento se cerró el cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque así como hay una ley universal que dice, como es arriba es abajo, empezó a existir en la Tierra muchísima oscuridad, y entonces lo que hacíamos es que como estábamos oscuros, atraíamos la oscuridad del todo. Entonces en ese momento se utilizaba cerrar. Y nos volvimos completamente mentales. No había la dualidad, el equilibrio entre lo mental, que era lo que estaban trabajando los lemurianos y los de Atlantis. No había el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Nos volvimos completamente mentales. Y ahí es donde viene la caída de la humanidad, hace 13.000 años. Y la quinta raza raíz, ¿sí? Que es la que nosotros ahorita estamos gestando, es el libre albedrío, de elección a la divinidad. ¿Qué quiere decir eso? No, libre albedrío es que yo no voy a decidir qué es lo que voy a hacer. No.
Libre albedrío quiere decir que yo elijo si soy parte de Dios, si Dios está dentro de mí en una chispa, o si no lo elijo. Esa es la libre elección. Todos venimos a eso. Este hermoso plan de todo lo que estamos haciendo es para eso. Tantos años, tantas veces de ir y venir, es para eso. Y esa es la quinta raza, es el quinto raza. Es el equilibrio entre la materia y la energía. Vamos a recuperar las 12 hélices de nuestro ADN, estamos recuperando las 12 hélices del ADN, vamos a recuperar la compasión y el amor. La energía que existe, que se siente en toda la galaxia es de la compasión. Y los seres humanos no lo tenemos. Y eso lo tenemos que aprender. ¿Y cómo es que, a ver, Laura, ¿cómo me estás diciendo cómo es que voy a aprender la compasión? ¿Cómo? Quitando todo eso que vivimos durante 13.000 años. Durante 13.000 años hemos sido de todo. Porque utilizaba ver un contraste. Utilizaba ver para llegar a un equilibrio, utiliza ver, y para llegar a la luz, pues utiliza ver la otra contraparte primero, que es la oscuridad. Entonces utilizábamos llegar a ese, y se hizo durante esos 13.000 años. Entonces no estamos viendo el equilibrio entre la materia y la energía. Es lo mismo. Lo que tú haces durante el día es parte de tu plan. Es parte de una sincronicidad, un plan que tú diseñaste antes de venir. Yo voy a hacer esto para trascender en él. No es separado. No es lo espiritual y lo material. No, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué pasa si a mí no me funciona algo o si no me pasa, si yo quiero algo, ¿sí? X, lo que sea, no sé, un carro. ¿Por qué no tengo el carro? ¿Qué parte dentro de mí hace que no tenga el carro? ¿Qué parte dentro de mí hace que no obtenga ese carro? Eso lo vamos a ver. Ok, antes de proseguir a hablar de la oscuridad, de la nueva energía y de la vieja energía, ¿sí? Vamos a hablar de estos seres hermosos, preciosos, que nos dieron su semilla divina, su semilla estelar. Ellos están en un conjunto de estrellas que se llaman las Pleiades, ¿sí? Que son Asterope, Taygeta, Calenia, Electra, Atlas, Merope y Maya. Y su sol se llama Alción. Nosotros giramos, el sistema solar gira alrededor de este sol. Estamos en su misma órbita de ellos. Nosotros pertenecemos a ellos. Los pleiadianos son multidimensionales, pasaron por lo mismo que nosotros, lo mismito. Pasaron por la tercera dimensión, les dolió, sufrieron, sentían alegría. Lo mismo que estamos sintiendo, lo sintieron ellos. Iban y venían, iban y venían, iban y venían, iban y venían, muchos. Por ahí yo estaba escuchando el otro día que 7.000 millones de vidas hemos venido. Imagínense. No lo recuerdo todos, no sé cómo morirían. Les tomó a ellos 1.000 años en graduarse. 1.000 años. Para que nos moviéramos,
por parte del plan, del mismo plan. Todo el plan es perfecto. El plan cósmico, el plan divino es perfecto. ¿Sí? Ok, son nuestros padres cósmicos porque ellos nos brindaron sus herramientas. Ellos, antes de que descendiéramos, ¿sí?, nos ponen dentro de nuestro ADN una semillita, que es la luz. Cuando descendemos, cuando venimos a la Tierra, cuando aparecemos en la Tierra, en esta dimensión, nosotros tenemos el libre albedrío si decidimos reconocer esa luz o no. Ese es el libre albedrío. Decidir si reconocemos que tenemos al Creador dentro de nosotros. En cada célula de tu cuerpo está registrado el Creador. Está registrada la energía del Dios divino, del Creador. En cada célula de tu cuerpo. Entonces, bueno, como les comentaba, fueron las oportunidades que ellos estuvieron esperando. Nosotros, las oportunidades nos sirvieron para evolucionar. Porque cuando se acaba la vida, cuando se te acaba algo aquí, en tu vida, cuando se acaba un ciclo de tu vida, comienzas y empiezas algo nuevo diferente. ¿Qué es que sentiste? Lo que pasa es que los cambios muchas veces no nos gustan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Y ese miedo es parte de la dualidad. Entonces, utilizamos ir practicando, más bien, mezclando a la realidad de la fe. Eso después se lo voy a decir, ¿no? Ok, entonces los pleiadianos, ¿se acuerdan de Lemuria? Ok, los pleiadianos descendieron, se volvieron humanos, lemurianos, para empezar a practicar con el ADN y toda la luz que salía de ese continente se fue a la otra parte de todos los otros continentes que quedaban. Y eran tan pacientes que eso es una de las virtudes que utilizamos en aprender los seres humanos, la paciencia, ¿no? Porque queremos las cosas ya, rápido, ¿no? Entonces eran tan pacientes, que uno por uno iban decodificando. Uno por uno bajaba, y luego bajaba otro, y bajaba otro, y bajaba otro. Porque de alguna manera ellos sabían que esos que estaban descendiendo, ¿sí?, con esa luz interna iban a hacer una gran diferencia. ¿Qué pasa cuando hay masas? Se empieza donde quedó la bolita, ¿no? Cuando es uno por uno, quiere decir que hay cimentación real. ¿Ok? Entonces, el libre albedrío en aceptar y rechazar la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en estos 13.000 años? Entonces tú desciendes, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tu alma desciendes y dices, sí, yo quiero ir a seguir depositando la luz en la tierra, porque eso es parte de mi plan y yo lo elijo. Entonces llegas a la tierra, cuando llegas a la tierra, te olvidas la memoria, se te olvida todo, no hay memoria, todo se te olvida. Entonces empiezas a trabajar, y hay una parte dentro de ti interna que te dice, trabaja para la luz, haz algo diferente, trabaja para la luz, no te dejes, te quieren controlar, y cada vez, ¿eh? Y entonces dices, no, yo voy a hacer algo diferente, aunque me tachen de loca, aunque me digan que soy de manicomio, aunque me digan que pues todo lo que dicen, ¿no? Que hasta la fecha lo dicen, ¿no? Pero bueno, pero eso no importa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esos 13.000 años? Que ahorita tengo, recuerdo de 2.000 años atrás, pero siempre estuvo durante esos 13.000 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que empezaste a hacer algo diferente, como lo que pasó con Jesús. Jesús vino a sembrar el amor. ¿Y qué pasó? Lo mataron. ¿Por qué? Por miedo al amor, porque él hablaba de amor. ¿Y qué es eso? No entendemos qué es eso. Y lo mismo pasa, lo mismo te pasó.
Si tú ahorita estás sentado aquí en estos momentos, quiere decir que en otras circunstancias de tu existencia has empezado a trabajar con la luz. Si dentro de ti hay una duda, que sí, que no, que sí, que voy, que no voy, que hago o que no hago, esa duda es por miedo a la iluminación. Porque cuando hiciste algo, ¿qué pasó? Te rechazaste. Esa fue la señal. Te rechazaron, te votaron, te quemaron, te sacrificaron, y todo eso está adentro de tu cerebro. Esa es una experiencia que tú viviste, y esa experiencia está en energía, y esa energía está guardada dentro de tu célula. Entonces viene algo en donde tú vas a empezar a trabajar con algo diferente, a que no está a lo que lo normal no está acostumbrado, ¿sí? Y entonces, y entonces en ese momento, mientras no mejor, y me siento. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con mi hacer. Entonces vamos a ganar conciencia, Vamos a hacer vuelta de ojo. ¿Por qué? Porque ese es un ciclo, ya estamos en la luz. Y en tu mismo plan, otra vez voy a decir por qué tu mismo plan te va a empujar. Ok. No. Ok. Ok, en uno de los libros de la Cámara de los Judíos, ellos tienen, ponerle mucha información. Dice, el libro se llama Jalá. Dice, Dios, creará al hombre para que sea la unión de ambos, dioses y hombres. De modo que cuando pequen y se comporten como bestias, les sobrevenga la muerte. Pero si evitan el mal, vivirán para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Dioses y hombres. Divinidad y humanidad juntas. De modo que cuando pequen, o sea, se comporten como hombres, como humanoides, como bestias, como humanoides, les sobrevenga la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Ahí qué quiere decir eso con la muerte? Es la manera de trascender, de evolucionar. Esa es la muerte. La muerte es que se acaba algo y se renace en algo diferente. Eso quiere decir la muerte. Cuando nosotros nos morimos, ¿sí? Trascendimos lo que utilizamos para trascender en la vida y volvemos a otra vida. Es como en la escuela, ¿no? Pasamos del quinto grado al sexto grado. ¿Y qué pasa cuando no pasas del quinto al sexto? Te quedas reprobando. Pues entonces a la otra vida vuelves a vivir lo mismo. Lo mismito, entonces pues vamos a hacerlo, ¿no? Eso es todo eso. Ok, entonces esto quiere decir, esto lo dice en un libro sagrado de los judíos. El plan cósmico. Ok, el plan cósmico. Todo se mueve. Se mueve la Tierra y se mueve todo lo demás. Todo se mueve. Si la Tierra, el sistema solar, de hecho, nos movemos los de la Tierra y se mueven todos los planetas. Entonces, por eso los planetas están acomodados de tal manera con la Tierra que nos estén empujando para reaccionar, para seguir avanzando. Hay un acomodo tal, porque como el plan es perfecto, existe un acomodo tal para que este plan cósmico se lleve a cabo. Ahorita nosotros, con este trabajo que estamos haciendo en la Tierra, ellos, pleiadianos, asturianos, de Sirio, ¿qué accedieron a la siguiente vibración?
Y los que trabajan en multiniveles lo pueden ver bien clarito. Ok, ¿y cómo? ¿Qué es el plan Gilligan? Este es el plan Horning, ¿no? O sea, que de mí depende, del trabajo que yo hago, depende que los que están, mis hermanos cósmicos, asciendan o no. Ok, ¿cómo es que voy a tomar conciencia de eso? Cuando no estamos aquí dentro de la tercera dimensión, cuando no estamos en este cuerpo físico, estamos en un espacio, en un campo, en donde está el Creador. Es un campo en donde tu alma está, aparte de descansando, está suspendida en el flujo del amor de la creación. Simplemente está en el flujo de la creación. No hay dualidad, hay servicio. Existe el servicio nada más. Entonces, cuando estamos en ese espacio, en ese campo, en esa vibración del Creador, dijo Dios, hizo su plan. Y entonces dijo, a ver, a través de ustedes yo me voy a ver. A través de lo que yo estoy creando, yo puedo ver. Para eso Dios no es el viejito que nos presentaban en la religión. Dios es energía pura. Dios es un átomo en alta vibración. Un átomo que está girando a velocidades inmensas, o sea, indescriptibles para la comprensión de nuestra mente. Eso es lo que es Dios, es un átomo en alta vibración, en altos movimientos. Entonces dice Dios, pero para poder entender linealmente, para que nuestra mente lo comprenda linealmente, no cuánticamente, vamos a ver también un poquito más de energía cuántica, de física cuántica, para que lo podamos entender. Entonces, para que nuestra mente lo pueda comprender linealmente, si lo presentaron al viejito, ¿verdad? Al señor sentado en una silla, ¿no? Pero no, eso no es Dios. ¿Ves? Entonces él dice, voy a hacer un plan en donde utilizo involucrar a toda esta galaxia, porque hay galaxias y miles de galaxias, ¿no? Voy a involucrar a toda esta galaxia, y para que toda esta galaxia pueda ascender y pueda llegar a mí, pues utilizando el subir de vibración. Entonces los más densos, ¿sí? Éramos nosotros. ¿Sí? Entonces dice, a ver, ¿quién de ustedes, de todas las almas que son infinidad de almas, quién de todas las almas decide participar, ser parte de este divino plan? Y entonces tú, 6.500 millones de almas dicen yo quiero bajar para sentir, para sufrir y trascender. Porque cuando sufrimos, cuando sentimos el dolor, es cuando tenemos una conciencia. Cuando nos damos cuenta que estamos. ¿Sí, no? Se pasan los días, ¿no? Ok. Entonces dicen yo, obviamente no hay nada de que, ¿cómo le voy a hacer? No, olvídense. Simplemente se hace servicio. En ese momento las almas están en servicio al Creador. No hay juicio, no hay crítica, no hay nada de lo que vivimos aquí, nada. Entonces dicen, ok, yo bajo, ¿y qué es lo que voy a ir a aprender? ¿Ya? Lecciones de vida, para trascender mi alma. Porque esa alma durante esos 13.000 años ya se ensució. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se ensució. Y se puso turbia, esa alma que es blanca, hermosa, se ensució. ¿Sí? Entonces, dice, yo voy a ir a aprender ¿qué? Esto. Voy a liberar esto y voy a liberar esto. Voy a liberar a lo mejor el egoísmo, voy a liberar el odio,
voy a liberar, porque en otras vidas, en otros momentos de mi existencia, de mi alma, ya los experimenté cuando fue la caída, o antes, ¿verdad? Igual. Entonces, ahorita yo decido ir a trascender eso. Entonces, para esto necesito, háganse cuenta que es como un hombre de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces necesito, pues, un hombre de tiempo. Necesito, pues, gente con la que conviva yo, personas con las que conviva yo, para que esa obra de teatro se lleve a cada quien es el protagonista, ¿eh? Entonces, veo a una alma que yo ya había convivido, que es mi mamá, y le digo, tú vas a ser tu mamá. Y tú te vas a comportar así conmigo para que yo evolucione. Y tú, papá, vas a hacer así, y te vas a morir a tal fecha para que yo evolucione. Y luego voy a encontrarme a alguien, por azares del destino, que no es azares del destino, sí, en donde se forma mi marido, mis hermanos, y luego mi marido, ¿ok? Que es el maestro de mi vida, ese es el número one, sí, ese, y mis hijos, ¿no? A todos ellos, en ese momento en donde yo estaba haciendo mi plan, por eso se pone esto, no hay juicio, no hay crítica, hay nada más servicio para la ascensión, para que todo el plan cósmico se dé. Y entonces ella, todos los que están dentro del hierro, me dicen sí, vamos todos. Entonces cuando vamos aquí no nos acordamos de nada, y ahí es la cuestión. Y ahí es cuando estamos a veces de víctima, ¿no? Pero yo elegí a mi mamá, yo elegí a mi papá, mi papá me eligió a mí, mi mamá me eligió a mí, para hacer lo mismo, ¿ah? Porque también ella evolucionó conmigo, también mi papá evolucionó conmigo, mis hermanos también están evolucionando, mi marido también, y mis hijos también. O sea, estoy hablando de la familia más allegada, ¿no? Puede ver uno o dos que crees ahí que bueno, se presentó porque a lo mejor hay algo inconcluso. Entonces, la evolución número uno, la evolución número uno es la familia. Por eso no te comprende, no te entiende, por eso dices que estás loca, por eso dicen que estás deschavetado, por eso dicen que hay, ¿no? Por eso, porque es lección de vida. También hay una lección de vida, que es algo que tú tienes adentro de ti, hablando de la luz, hablando del miedo a la iluminación. Hay algo que no importa qué te vaya a pasar. Hay algo que adentro de ti te está diciendo, hazlo. No importa el precio que vas a pagar. O sea, no te importa. A lo mejor tienes ahorita tú algo que tú haces creativamente. Eso quiere decir que es una lección que ya traes prácticamente anteriormente. Es algo que te apasiona hacer. Es algo que te está moviendo. ¿Sí? Eso es una lección de vida. Entonces es el diseño perfecto, ¿no? ¿Sí? Ahí está toda la familia de la luz perteneciendo a esto, ¿no? Ahí está toda la familia de la luz, de la que hablamos hace ratito, que les dijimos que estuvieran aquí, que están presentes. Están ahí oyéndonos, escuchándonos. Y hay alguien bien importante que vamos a hablar de este ser que eres tú, que es un yo divino que se llama el Dios superior. Y ahí está. Él siempre ha estado en cada momento, cada instante de todas tus vidas, de toda tu existencia. Él siempre ha estado ahí, aquí está. Y entonces bajamos, que luego vamos a hablar de él. Bajamos y empezamos a la vida, ¿no? Y se presenta una situación, y a lo mejor esa situación le dices que no. Y se presenta otra, y se presenta otra, y se presenta otra. Mas sin embargo, como tú ya hiciste un contrato desde la intención, o sea, desde toda la creación, ahí hiciste el contrato, sin juicio, no había juicio. Entonces, como tú hiciste ese contrato, te ibas a hacer eso, y no lo estás haciendo, entonces, ¿qué pasa, amor? Pues tu mismo plan, el plan que tú diseñaste
te empuja y te va a llevar una cosa y te va a llevar a otra y te va a llevar a otra y luego dices, ay, cómo me he ido re mal, ¿verdad? Y a la cosa que me dio un perro. Es por eso, porque tu mismo plan te empuje y empuje y empuje y empuje y empuje. Y bueno, aquí hay dos maneras, una fluidita cooperando y otra a base de sufrimiento. Eso cada quien lo decide, ¿no? Entonces, hay ventanas de oportunidad. Siempre tu yo superior te va a poner en la sincronicidad para que tú evoluciones, para que tú hagas algo diferente, para que tú trabajes contigo. El punto es contigo. Por ahí estaba yo escuchando a un cuate que dice, siempre vemos hacia afuera, ¿no? Siempre estamos viendo hacia afuera. No nos metemos adentro, y adentro es donde está la luz. Adentro de cada ser humano en nuestro corazón es donde está la luz. Y nos vamos hacia afuera. ¿Sí? Y dice, por un ejemplo, es como si tú estuvieras en tu casa y de repente estás en el garage y de repente se va la luz y se te caen las llaves, ¿no? Y no hay luz, no ves. Entonces te agachas y empiezas a buscar las llaves, ¿no? Y empiezas a buscar las llaves, pero no las ves. Entonces puede ser que afuera hay luz de la calle y te sales afuera de la calle y empiezas a buscar las llaves afuera. Y luego llega uno de tus vecinos y te dice, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando las llaves. Ah, y ahí se pone el otro también a buscar las llaves, ¿no? Y le dice, ¿y las llaves dónde las tiraste? Allá adentro. ¿Y por qué las estás buscando aquí? Es lo mismo. Queremos buscar afuera lo que está adentro. Queremos buscar afuera lo que está adentro. Adentro de ti está tu divinidad. Y lo queremos buscar allá afuera. Entonces también trabajamos con un grupo de almas. Grupos árbitros, que son las personas que están relacionadas, que continuamente estás viendo, ¿no? Porque tienes alguna relación. Este es el divino plan. Entonces, el plan es que por libre albedrío, cambiemos de dimensión, cambiemos de percepción, cambiemos nuestra realidad. ¿Cómo es que vamos a cambiar la realidad del egoísmo? ¿Cómo es que vamos a cambiar la realidad del separatismo? ¿Cómo es que vamos a cambiar la realidad del control? Metiéndonos en eso. No hay manera. Cuando nosotros evolucionamos cosas, cosas. Y no nomás cosas, más universos. Hay muchos universos, multiuniversos. ¿Qué pasa con el karma? Cuando yo hice esos contratos para hacer mi obra de teatro, de la vida, y como llego y no me acuerdo, pues hay muchas veces acciones a la deriva, ¿no? ¿Sí? Por algo que me dice internamente o simplemente por la energía que yo traigo dentro de mí, de vivencias, ¿no? Entonces, si yo tengo una hermana, ¿sí?, en la que le tengo mucho coraje, por decirles un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una hermana en la que a lo mejor siento coraje o envidia o celos porque pues, mi papá o mi mamá la prefiere, ¿no? ¿Sí? Ese es un caso. En otro momento, en otra situación, en otro punto de nuestras vidas, pasó lo mismo, no pasa algo atrás. Entonces, a esta vida vengo a pagar lo que yo hice en la otra. Ese es un caso. Es un pago de una acción. Es como cuando tú avientas una pelota ante una acción, hay una reacción. ¿Sí?
Entonces yo aviento la pelota y se me regresa, ¿no? Entonces tengo que pagar eso que se me regresó. Tengo que accionar dependiendo a eso que se regresó. ¿Y para qué sirve el karma? El karma sirve para que nuestra alma evolucione. El karma sirve para que nuestra alma evolucione. Es tomar conciencia de las cosas. Cuando tu alma evoluciona, estás tomando conciencia de las situaciones. Tus realidades se vuelven otras diferentes. Y en ese momento empezamos a aprender físicamente. ¿Sí? Antes nos hablábamos 7 vidas. 7 veces. O sea, que aproximadamente tenemos 80, 90 años de vida. Eso teníamos más. Entonces quiere decir que 8 por 7. 560 años. El vivir lo mismo. $560 nos tardábamos en trascender un karma para recuperar la virtud. 7 vidas nos tardábamos en trascender una parte de nuestra oscuridad para recuperar la virtud. O sea, que si yo ahorita estoy trabajando por el amor, ¿cuál es lo contrario del amor? El odio. Durante 7, claro, no fueron 7 años, 7 vidas intensas, ¿no? Si yo decido hacer el trabajo, paulatinamente va disminuyendo la energía, ¿no? ¿Sí? Hasta que esa cantidad de años empezó a sentir el alma. ¿Ok? Entonces, nada más pregúntate tú, ¿qué es lo que utilizas para aprender internamente? Porque como ahorita hay mucha energía de luz, esos arranques que a veces tenemos, o eso que a veces dicen que es bipolar, ¿no? No, son emociones que salen de ti, ¿sí? O sea, toda esa energía utiliza salir, por toda esa energía que tenemos latente dentro de nosotros. Entonces la vieja energía se cerró, el cuerpo emocional, se descodificó el alma para nuestra protección, ¿eh? Se decodificó y no supimos nada. Sí, tú crees porque tengas fe, ¿no? Tú crees porque tienes que tener fe, ¿no? ¿Y no? Ok, entonces nos cerramos. Y nos cerramos y utilizábamos cerrarnos. Y entonces ahí fue la caída de la luz a la oscuridad. Que es la vieja energía, que es la que hemos estado viviendo. ¿Qué pasa? Todas esas creencias que hemos vivido a través de toda nuestra existencia de las idas y venidas, se forman pensamientos. Y esos pensamientos son las creencias que están dentro de nuestras mentes. Y le damos tanto valor a la creencia como si supiéramos quién en algún momento habló de la creencia. ¿No? Como por ejemplo, un ejemplo. No sé. A ver, aquí hay muchos hombres. El hombre no llora, ¿no? ¿Esa es una creencia? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? A ver, ¿si lloras tú? ¿Si lloras tú? Claro, dice, pues claro, sí siento, dice. Pero la creencia, ¿cuál era? El hombre no debe de llorar. Porque si llora es imagínense, antes, ¿no? Pero supongamos que eran 5,000 millones de veces, ¿no? O 600, 500 mil millones de veces. Supongamos un ejemplo. Toda esa energía de esa creencia
se va a una parte de arriba de la Tierra, ¿sí? Que se forma, arriba de la Tierra hay como una red de energía, ¿sí? Que ahorita se le llama la red crística. Pero en toda esa red van todos los pensamientos de todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, durante 13,000 años estuvimos pensando oscuridad, separatismo, control, miedo. ¿Y qué pasaba? Se nos regresaba otra vez. Y esas son las creencias de masas. Por eso es que cuando el año pasado, cuando estaba el otro sexenio X, ¿no? Decimos, ay, no, es que está bien peligroso, y todo el mundo empezaba a pensar que está bien peligroso, y que luego, pues pasaba algo, ¿no? Cuando nos empezamos a quietar, entonces ya, la ciudad está muy alta, ¿no? De alguna manera nosotros mismos, ¿sí? Con nuestros pensamientos los seguíamos provoque. Entonces las creencias pueden ser en masas, y cuando es masa es destructivo. Independientemente de que te destruyes tu familia con la creencia. Y esta, a veces es así como tan encuadrado que así tiene que ser. Y entonces ahí no entra nada de abrir, no entra nada de apertura. ¿Y por qué creemos? ¿Por qué tenemos esas creencias? Para sentirnos seguros. Eso es todo. ¿Qué pasa si pienso diferente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si pienso diferente? No, pues ¿cómo? Me va a dar miedo, ¿no? Me da miedo pensar diferente. ¿De dónde me voy a agarrar? Ok. El siguiente es el ego. Eso nos separa del estamos viendo qué es lo que nos separa, la vía de energía como estábamos trabajando, qué es lo que nos separa del creador, de la fuente. La fuente está aquí, Dios. Háganse cuenta que Dios, el creador, la fuente, el universo, como le quieran nombrar, pues los judíos tienen, a Dios le llaman de 30 y tantas maneras diferentes, ¿no? Okay, no importa el nombre, es la esencia. ¿Qué es lo que nos separa de Él? Las creencias. ¿Qué es lo que nos separa de Él? El ego. El ego. Yo hago las cosas para afuera. Como no me veo, como no me quiero ver, hago las cosas, yo soy lo que otros quieren que yo sea, para verme, para que me admiren. ¿Para qué más? Para que me respeten, para controlar, para que me admiren. En función de eso vivo, y así hemos vivido. Y por eso tenemos la destrucción que tenemos ahorita. Por eso los países, las personas no se ponen de acuerdo. Por eso, por el control, por el orgullo, por la soberbia. Entonces el ego es lo que yo hago. Yo soy guau. Si tú supieras que toda esa sabiduría, todo eso que tú estás diciendo eres esto y esto, todo esto dentro de ti, cuando tú realmente lo eres, tú no tienes ni siquiera que presumir, ¿verdad? O sea, si lo dices, es porque sabes. Cuando ya dejas de decirlo, es porque lo tienes. ¿Qué más es el ego? Yo tengo posesiones, yo tengo empresas, yo tengo mi familia, yo tengo. ¿Para qué? Te separa de ti. Yo tengo, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero ahorita esto, ¿sí? Y entonces estoy trabajando para conseguir esto.
ya cuando tengo esto, ¿qué pasa? Ya no me importa, ahora quiero esto, ¿no? Y luego quiero esto, ¿no? El proyecto. Y luego, ¿sí? Y no hay llenadera, como diría por el que decía. No tienes llenadera. ¿Por qué? Porque todo eso que quieres tener es falta de luz interna. Quieres llenar un vacío. Ese vacío es la falta del amor y de la luz y del creador, de que tú reconozcas al creador que tienes adentro de ti. Eso es. Entonces siempre estamos viendo hacia afuera. Y yo soy lo que otros piensan hacer. Hago, no hago, si me muevo para quedar bien, para que me acepten, para que me quieran, Y hacemos viviendo lo que se mira, ¿eh? Eso no es malo. No estamos haciendo conciencia y esto nos separa del creador. Esto nos separa del creador, completamente separados de la fuente, y así vayas y vengas y nunca vas a llegar a tener lo que quieras, porque no está Dios dentro de ti, porque no lo has experimentado. Eso es una. Dos, te van a crear más necesidades, vas a necesitar más cosas para llenar esa llenadera, ¿no? Y después de eso, pues es cuando entramos en la depresión y entramos en la desesperación y entramos en todo, ¿no? Ahora la nueva energía es facilita. Lo único que tienes que hacer es abandonar. Eso lo vamos a ver. ¿Cómo es que lo vamos a abandonar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo es que me voy a abandonar a Dios? Entonces el ego nos tiene separado de Dios porque no voy estacionando en mí y hacia afuera. En mí y hacia afuera. No pienso a mí, en mí, externamente, en el creador. El ego es bien. Siempre estoy pensando en agradar y en ver hacia afuera porque tengo miedo. Tengo miedo de no ser aceptada, tengo miedo de que no me quieran, tengo miedo de no tener, sí, tengo miedo de no poseer. Y el amor, esa otra parte de la dualidad, ¿sí? El amor es. El miedo grita desde lo alto: ¡Ey, aquí estoy! Yo soy esto y esto y esto, ¿no? Y el amor está tranquilo. Espera, es paciente. Espera a que todas las cosas se acomoden. Es tranquilo. El miedo, todo es miedo, ¿eh? Adentro de todas tus acciones hay un miedo tremendo. Tremendo. El miedo dice: yo hago esto y él hizo todos los pasos, ¿no? Paso uno, paso dos. Porque si me salgo de los pasos, ¿qué pasa? Me va a dar miedo. Y si me da miedo, pierdo el control. Y si me pierdo el control, luego no sé qué hacer. ¿Y qué es el amor? Es accionar desde tu divinidad. Es moverte desde tu divinidad. Eso es el amor. Lo que te va a mover es tu divinidad, es tu yo superior. El miedo siempre va a haber juicio y crítica, ¿sí? Igual ahorita ustedes están sentados criticando. ¿Por qué critican? Por miedo. Miedo a tu creencia. Miedo a lo que tú crees que es. Y como estás escuchando algo diferente de lo que tú crees que es, te da miedo. Entonces empiezas a criticar y a juzgar. Más sin embargo, cuando empiezas a criticar y a juzgar, te estás criticando, juzgando tú mismo. Tú mismo. Y el amor es sabiduría. Toda, no hay juicio, no hay crítica. Porque toda la información está dentro de ti. Todo tu ADN lo tiene. Codificado, ¿no?
Pero todas esas vivencias de los lemurianos, de los atlantes, está ahí guardada. Está ahí guardada. Porque de los 650,000 millones de habitantes que tiene la Tierra, ¿cuántas personas creen ustedes que están haciendo trabajo de la luz? Creo que es 0.005%. Entonces, toda esa sabiduría está dentro de ti. Lo utilizamos así. Decodificar nuestro ADN para que tengas esa sabiduría. Y cuando toda esa sabiduría salga, ya no vas a necesitar actuar. Va a estar obsoleto. Porque más, esto es lo que nos va a destruir. Esto es lo que nos va a destruir. Entonces, pues, la vieja energía, ¿no? Hasta la fecha, y ustedes ven, ya no hay cabida para eso. Están teniendo todas las estructuras salidas y por haber. Todo esto estructurado de 13,000 años está yéndose para abajo. Todo, por eso estamos teniendo todo lo que sucede en el mundo. Aparte, aunado a que nuestra Madre Tierra nos está ayudando con todos esos movimientos que está teniendo él. Porque ella está pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros. Entonces se mueve para mover, porque ella también tiene que depurar. Entonces esto ya se está viniendo para abajo, ya no existe, ya no es obsoleto. Y entonces dice Jesús, cuando estaba en la cruz, sin juicio, obviamente, si no se hubiera escuchado y le hubiera dicho, híjole, qué gacho, ¿verdad? Ven nada más, ¿cómo me están matando? ¿No? Yo que vine a hablarles del amor. No, simplemente dijo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hace. Ahí se estaba dando cuenta de las diferentes conciencias que había en la tierra. Señor, perdónalo, porque no saben lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar en esa conciencia. Lo que te hagan aquí no es a propósito. Primero es por un cargo. Tú entras en el juicio, te estás involucrado igual que ellos. Estaba yo viendo una película la semana pasada de los africanos de Sudáfrica, en donde Mandela les enseñó a todos los africanos a que no importaba el daño que te hubieran hecho, porque hubo muchos daños, ¿no? Que no importaba el daño que te hubieran hecho, simplemente con que la otra persona hubiera expresado por qué lo hizo, en ese momento no te conectabas con él, porque si no iba a continuar lo mismo, ¿no? Entonces, si a una persona a lo mejor le ponían los cables y que llamaba el policía y se confrontaban, y la persona, el africano, llorando por su dolor, lo que les dolía, que se había quedado sin poder caminar porque le habían puesto los cables. Entonces, la otra persona, el policía o puede ver quién era, nada más le contestó, le dijo por qué era. Y entonces salió un reportero a la salida y le dijo, ¿por qué no accionó diferente? No, es que si yo voy y le reclamo y empiezo dentro de mí a generar o a manifestarse un sentimiento de venganza, pues a mí me vamos a ayudar. Entonces, obviamente, los africanos están haciendo con Mandela, sí, pues lo que dijo Jesús, ¿no? Con la otra mejilla. Porque si no continuamos. Entonces, cuando no hay juicio, cuando alguien te hace algo y tú ves más allá que el nivel de conciencia de esa persona es lo que sabe hacer, lo que te hizo, entre comillas, ¿sí? Te lo hizo porque es lo único que sabe hacer.
Cuando tú le dices o dices internamente dentro de ti y hablas con tu Dios superior, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que hace. En ese momento suelta. No es fácil, ¿ya? Ok, ahora sí vamos a ir a un descanso. Vamos a ir a un descanso de 20 minutitos, ¿ok?